I only have I consecrate my life, Lord, to Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad.
oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y llegar ya llegará.
estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Di un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire enlazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Por así decir, es parte de ser cristiano. Y de hecho, la palabra del Señor así lo dice. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:6. Y dice así, el apóstol San Pablo por inspiración. Miren qué clarito está. Sino velemos y seamos sobrios. No lo da como una opción, lo da como un mandato. Y de hecho, el mismo apóstol San Pablo no solamente dice que debemos de velar, también dice orad sin cesar. Debemos orar constantemente y también debemos velar constantemente. Es un deber cristiano. Así que no se cuestiona si es un deber o no es un deber, porque lo es. Lo menciona la palabra de Dios. Esta noche queremos más bien adentrarnos a tratar de entender las razones. ¿Por qué Dios pide a su ejército, a su pueblo y a sus hijos velar y orar? Sabemos que es necesario, sabemos que es vital, pero ¿por qué? Dios no nos pide algo solamente por pedirlo. En cada cosa que Dios nos pide, sea en el comer, en el vestir, en el actuar o aún en la mayordomía o el manejo del tiempo, siempre Dios tiene una razón. Y al pedirnos el Señor que oremos y que velemos, créanme que por seguro, hermanos, hay razones válidas y de peso por las cuales Dios nos pide velar y orar. Y esta noche vamos a tratar de estudiar esas razones. Esperamos en Dios que nos queden claros a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la primera razón. Pero antes de hablar de la primera razón, les quiero contar un poquitito lo que me pasó hace muchos años
cuando recién comenzaba mi ministerio. Y me recuerdo que en un sábado estaba predicando en la iglesia y la iglesia estaba muy, muy llenita, muy bonita en ese día. Y entonces estaba predicando y me recuerdo que un hermano, que era muy, muy trabajador, siempre se acostumbraba a sentar en la parte de atrás de la iglesia, en la última banca. Y mientras este servidor estaba predicando y compartiendo la palabra, me recuerdo bien clarito que el hermano, cuando estaba predicando, siempre yo miraba que el hermano asentía positivamente con su cabeza. El hermano a todo me decía que sí, a todo me decía que sí. Y yo pensaba en la parte de atrás de mi cabeza, este hermanito, qué bien pone atención. Este hermanito sí que está interesado en las cosas del Señor, porque pues, cuando decía alguna expresión o algún texto bíblico o alguna cita del Espíritu de profecía, el hermanito siempre con la cabeza pues asentía, ¿verdad? Que eso era así. Entonces me recuerdo que un día platiqué con él y le dije, hermano, a mí me emociona mucho que cada vez que predico usted siempre dice que sí y asiente con su cabeza, y yo lo felicito por poner pues mucha atención a las predicaciones. Y entonces me dijo, ay, pastor, qué pena me da con usted. Le digo, ¿por qué, hermanito? Dice, no, es que yo no estoy asintiendo con la cabeza. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Y entonces me dice, bueno, es que el asunto, pastor, que yo trabajo de noche y cuando vengo a la iglesia el sábado estoy tan cansado que me estoy durmiendo y no puedo impedir no dormirme en las predicaciones. Perdón, pastor, pero su voz me arrulla y termino dormido. Es por eso que estoy asintiendo, parece que estoy asintiendo a todo lo que usted dice. Y saben, eso me pone a pensar que a veces como cristianos estamos allí, pero estamos durmiéndonos. Sí estamos allí, pero nuestra mente está en otro lado. Nuestro corazón está en otro lado y no estamos velando, orando, sino pareciera que hay un estupor que nos hace estar durmiéndonos. Eso no cambia el hecho de lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que orar y velar. Ese es un deber cristiano. Pero ¿por qué razón Dios nos pide velar y orar y no dormirnos? Bueno, la primera razón es muy directa. La primera razón considero por qué los cristianos tenemos que velar y orar es porque el no velar y el no orar trae peligro de muerte. Sí, así literalmente como les estoy diciendo, hermanos, peligro de muerte. Estaba platicando con mi papá y mi papá me contó una historia de un señor, un velador que él conocía, que lo habían contratado y le habían dado confianza para poder pues, salvaguardar las cosas del almacén donde él trabajaba, pero resulta ser de que el señor, en vez de estar velando y en vez de estar cuidando, por eso le llaman veladores, porque se supone que toda la noche se la pasan despiertos por si viene algún ladrón. Entonces ellos con su lámpara, con las esposas o algunos hasta con pistola, ¿verdad? Defienden la propiedad que se les encomendó. Pero este señor resulta ser que en vez de estar despierto, velando y estar protegiendo, se durmió y resucitó y perdió la vida. O sea, tú dijeras, bueno, por lo menos perdió el trabajo. Pues no solo perdió el trabajo, perdió la vida. Porque en vez de haber estado despierto, se durmió. Ahora, otra cosa hubiera sido si él hubiera estado despierto. Los ladrones no lo hubieran agarrado por sorpresa. Lo agarraron por sorpresa porque se durmió. Muchos cristianos hoy en día no ven peligro en dejar de orar. No ven peligro en no estar velando, como dijo el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero tengo que mencionar que sí hay un peligro grave en no estar velando y no estar orando. Y el peligro es tan grave que es peligro de muerte. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:8, versículo muy conocido, dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad. Claro, velar es no se duerman, despiértense, porque vuestro adversario el diablo, adversario es el enemigo,
sea, tenemos un enemigo. El apóstol Pablo dice que no es contra carne y sangre, Efesios capítulo 6. Si Dios permitiera que este enemigo, este adversario nos tocara, nos pasaría la de Job. En cuestión de un solo día, todo lo que somos y tenemos lo perderíamos. Y el apóstol Pedro es consciente de esta realidad. El adversario, el diablo, anda como león rugiente. Ustedes sabrán que las mandíbulas de los leones, una vez que cazan a la presa, ya no la sueltan. Líbrate de un león. Una vez que las quijadas y mandíbulas de un león aprisionan a su presa, literalmente es carnada. O sea, ya no hay forma de liberarlo. Y saben que hay cristianos hoy en día que por no estar orando y velando, el enemigo como león rugiente los agarra, ya no los suelta. Ya no los suelta. Humanamente es imposible librarse de la mordida del enemigo. Y el apóstol Pedro claramente dice que este adversario anda. O sea, él sí camina, no está paralítico, anda. Y anda alrededor buscando a quién apapachar. Buscando a quién hablarle bonito al oído. No, anda alrededor buscando a quién devorar. Bueno, hay un dicho en México, no sé si en sus países se dice, pero hay un dicho muy conocido en México que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y transliterando un poco el dicho, podríamos decir, cristiano que se duerme, se lo come el león. El no orar y no velar trae riesgo de perder aún la vida espiritual. Es un riesgo muy grande el no velar y el no orar. Por eso dice Pedro, sed sobrios y velar. O sea, no se duerman, porque si se duermen, el enemigo ese no se duerme. Ese sí anda despierto y anda buscando a quien devorar. Siendo claros, tenemos que decir que hoy en día un cristiano dormido, no importa su iglesia ni su denominación, un cristiano dormido es la mejor presa del enemigo. Si han visto algún documental de los leones, ustedes sabrán que cuando un animalito ve que el león se le deja ir, lo primero que hace es correr. Y correr con toda la fuerza que hay en ellos. Y muchísimas veces, pues la presa se le va al león, porque pues la víctima sale corriendo a una velocidad terrible por el miedo de que se lo coma. Pero un animal dormido, ¿cómo va a poder correr del león? Ni siquiera lo está viendo. Un cristiano dormido es la mejor presa del enemigo. O sea, esto es serio. Esto es serio. Por eso Cristo dijo que tenemos que velar y tenemos que orar. Y Pedro dice, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. O sea, anda buscando a los que se duermen. En otras palabras. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. O sea, Pablo es consciente que hay muchos que ya se durmieron. Parece ser que nada los despierta. Ya no están velando, no saben lo que es velar. Sus sentidos están adormecidos. Puede ser que la televisión, la computadora, los programas, el mundo, los han hecho dormir. Y todo a su alrededor, Cristo lo usa para despertarlos, pero ya están no solo dormidos, sino roncando. Pablo dice, no seamos de ellos. No seamos como los demás que ya están dormidos. ¿Por qué? Porque el enemigo se los va a comer. Y tiene ejércitos de demonios que están buscando agarrar a la presa. Pero dice el apóstol Pablo, no seamos de los que duermen. Seamos de los despiertos. Seamos de los que estemos velando y seamos sobrios. La sierva del Señor dice en los lugares celestiales, página 97, muy interesante la cita, a mí me encanta. La experiencia cuando Jesús venía a su prueba más grande y le pidió a Santiago, a Juan y a Pedro que oraran con él y fracasaron. Elena de White comentando en esto dice, la experiencia de los discípulos en el Getsemaní contiene una lección
para el pueblo de Dios de hoy. Fíjense, ella hace la comparación de lo que pasó a los apóstoles con el pueblo de Dios de hoy. Somos tú y yo. Ellos, o sea, los apóstoles, no se dieron cuenta de la necesidad de velar en ferviente oración, ¿ves? Velar y orar, para resistir la tentación. Entonces ella aplica y dice, la parte verde, muchos hoy están profundamente dormidos como los discípulos. No están velando y orando para no entrar en tentación. Leamos, dice ella, y estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la palabra de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días, indicando los peligros que amenazarán al pueblo de Dios. O sea que si los apóstoles hubieran velado y orado como Cristo lo hizo, podrían haber soportado la prueba que les venía. Pero por no haber estado acostumbrados a velar y orar, fracasaron cuando la prueba vino. Interesante, ¿no? Pero Cristo, por el contrario, él sí sabía lo que era velar y orar y estuvo preparado cuando la crisis vino sobre él. Hay hoy en día tal vez personas que digan, pero es que pastor, yo no oro y yo no velo porque no tengo ganas. O sea, a mí me gustaría orar, pero yo voy a orar hasta que tenga ganas de orar. Bueno, tengo que mencionar que esto no funciona así. Nosotros no hacemos lo correcto o lo que Dios indica porque tengo ganas de hacerlo. Por ejemplo, dice, perdona a tu enemigo. Pues a ver quién tiene ganas de perdonar a su enemigo. Si Dios dice ora, no siempre va a haber ganas de orar. Velar, no siempre va a haber ganas de velar. Ir a la iglesia. ¿Saben que hay gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque no tengo ganas? Entonces, si todo en la vida cristiana lo hiciéramos por ganas, no haríamos nada. Hacemos lo que Dios nos pide, porque Dios lo pide. Y si Cristo dijo que hay que velar y orar, hay que hacerlo aunque no tengamos ganas. Miren cómo lo explica Elena de White. Exaltada a Jesús, página 366. Oremos mucho más cuanto menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. O sea, cuando menos ganas tengas de orar, es cuando más deberías de orar. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás. Desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. Por eso el enemigo no quiere que velemos ni que oremos, porque hay poder en velar y en orar. Más oramos, más poder hay. Menos oramos, más debilidad aparece. ¿Por qué es importante entonces velar y orar? Porque tenemos un enemigo y es mortal. Hay un riesgo de muerte espiritual al abandonar la oración y el velar. Y esto me lleva a la segunda razón por qué es importante orar y velar. No solo porque hay un riesgo mortal de no hacerlo, pero también porque hay una realidad que no podemos evitar. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, la realidad es que como humanos caídos en el pecado, el Señor Jesús dijo que la carne es débil. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios. En San Marcos 14:38, el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Parece ser que el velar y orar fortalece la carne. El no orar y el no velar hace que la carne, que ya es débil, sea todavía más débil. Por eso mucha gente dice, ¿por qué nunca puedo vencer la tentación? ¿Por qué nunca puedo vencer el pecado? La respuesta es muy simple, porque no está velando y orando lo suficiente. Más oramos y más velamos, más la carne se fortalece. Menos velamos y menos oramos, la carne se debilita. Dice Elena de White, en una cita muy tremenda,
Y dice así, la sierva del Señor en Camino a Cristo, página 93. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, o sea, se hizo hombre, se hizo carne, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y también con nuestras flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigoroso para el deber y la prueba. Él, Cristo, es nuestro ejemplo en todas las cosas. Ahora fíjense lo que ella enfatiza. Es un hermano en nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, sí, la carne es débil. Él lo reconoció, tenemos hambre, nos cansamos rápido, nos desanimamos, nos frustramos, nos deprimimos, lloramos, abandonamos. Así es la carne, somos débiles. Pero él dice, es un hermano que se compadece porque él entiende lo que nosotros pasamos. Tentado en todo, así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. ¿Fue tentado? Sí. Tenía hambre, tenía calor, tenía frío, tenía sed, lloraba, sentía la humillación. O sea, su carne humana no era la misma de Adán en la fortaleza y pureza cuando lo había creado Dios. Ya tenía 4,000 años de una naturaleza debilitada. Sin embargo, a pesar de esa debilidad, encontró fortaleza. ¿Y cómo él sí pudo? Humanamente hablando, Elena de Guay finaliza la cita y dice, su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, Cristo, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. O sea, si Cristo, que era el Hijo de Dios, necesitaba orar, cuánto más nosotros. Hay mucha gente que dice, bueno, él venció porque era el Hijo de Dios. Él vino como un ser humano, tentado en todo, pero sin caída. Pero él sabía el secreto. Velar y orar. Y aquí es el problema de por qué mucha gente no puede vencer. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Romanos 8:26 dice el apóstol Pablo. Y de igual manera, el espíritu está presto, pero la carne es débil. El espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú oras y cuando estás velando, viene el poder del Espíritu Santo a ayudarnos en la debilidad que como humanos en la carne no podemos. Pero cuando viene el poder del Señor, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos conectamos con el hilo dorado de la oración y estar velando en comunión con el Señor, el débil se hace fuerte. El ignorante se hace sabio. El que siempre estaba derrotado empieza a vencer. Pero eso no es una teoría. La persona lo tiene que experimentar. Es bonito escuchar testimonios, ¿verdad? Oh, el hermano Dios le dio esta victoria. Oh, el hermano Dios le hizo el milagro. Pues no es lo mismo a que tú digas, Dios me hizo el milagro a mí. Pasé una noche en oración. Pasé una noche en vigilia. Busqué el rostro de Dios y el Espíritu me ayudó en mi debilidad. Por eso me gusta lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero cuando le damos a Dios la oportunidad de intervenir en nuestra vida, entonces su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Lo que tú no puedes, Dios lo puede. Cuando tú le das oportunidad, cuando tú lo dejas venir, cuando tú le dices, Padre, aquí estoy, la puerta está abierta, entonces ese poder se manifiesta. Y ni el poder del enemigo puede contigo.
A ti te puede vencer como león rugiente, pero a Dios no. Por eso dice Pablo, pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Maravilloso versículo. Ojalá se lo aprendan y no lo aprendamos de memoria. Y con esto concluyo. La primera razón por la cual tenemos que velar y orar es porque hay peligro de muerte. Hay un enemigo que si nos dormimos, nos come. La segunda razón, no solamente porque es un peligro de muerte, es porque somos débiles. Y si no nos fortalecemos a través de velar y orar, el enemigo nos va a vencer. Es imposible vencerlo, excepto con el poder de Dios. Pero hay una tercera razón por la cual es un deber del cristiano velar y orar. Y con esto finalizamos. Porque, esta es la tercera razón, porque su venida, la venida de Cristo, es no solo inminente, pero sorpresiva. Y déjenles explico qué significa eso. En Lucas 12, 35 y 36 dijo el Señor Jesús, miren qué bonito, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Saben qué es la lámpara, verdad? Palabra de Dios, Salmo 119, 105. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran ¿cuándo? Cuando se despierten, cuando se quiten las lagañas, cuando se levanten con todos los cabellos levantados diciendo, ¿quién está allí? Y bostezando todavía, o como personas que velaron despiertos y con los lomos ceñidos, o sea, no en pijamas, para esperar la venida del Señor. Jesús dice, no, ustedes tengan la lámpara encendida, ceñidos los lomos, porque están aguardando a que el Señor regrese de las bodas. Ahora, los que no están dormidos, los que están velando, los que están ceñidos y esperan a su Señor, ¿qué dice Jesús de ellos? Miren, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿y cómo los tiene que hallar? Velando, no dormidos, no bostezando, no limpiándose las lagañas, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa con él, y él mismo vendrá a servirles. Maravilloso. Y aunque venga la segunda vigilia, a la tercera vigilia, o cuando venga, si los hallare así, como velando, bienaventurados son aquellos siervos. Bueno, pues Dios no se equivoca. Es el mismo Señor Jesús que le pide a su pueblo que no se duerma. No solo porque hay riesgo mortal y no solo porque somos débiles, es porque Él pronto viene. Y aquellos que están dormidos no van a captar todas las señales que dicen que Cristo está a las puertas. ¿Y cómo lo van a captar si están dormidos? El que está dormido, viene alguien y le saca la lengua y ni cuenta se da. El que está dormido, le agarran la cartera y le sacan el dinero, ni cuenta se da. Por eso el que está dormido es como el que está borracho. Luego ni se acuerda, ¿verdad?, de lo que pasó el día anterior. Por eso, en esta noche, a recibir el sábado, ojalá que recordemos, analicemos y meditemos en estas tres razones por las cuales Dios nos invita, anima y aún ordena velar y orar. Voy a repasar las tres razones antes de finalizar. La primera razón, recuerden, es porque hay peligro de muerte, muerte espiritual, si no velamos y oramos, porque hay un enemigo que nos quiere destruir con sus huestes. La segunda razón por qué hay que velar y orar es porque somos débiles. Pero cuando velamos y oramos, el poder de Dios nos fortalece. Y la tercera razón por qué es importante velar y orar es porque su venida no solo es inminente, sino es sorpresiva. No sabemos si vendrá la primera o la segunda o la tercera vigilia. Pero si estamos velando, pues no importa qué vigilia venga, estamos preparados para recibirlos. Por eso dice el texto, bienaventurados, doblemente felices,
aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Elena de White dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 60. Debemos velar, obrar y orar. Maravilloso. Como si este fuese el último día que se nos concede. Tremenda cita. La vida no está garantizada y eso lo sabemos. Pero hoy es el día que Dios nos da para reconsiderar el valor de velar, obrar y orar, porque es el día que el Señor nos da. Por lo tanto, queridos amigos y queridos hermanos, ha sido mi privilegio el poder compartir con ustedes estas 3 razones por las cuales, como pueblo de Dios, deberíamos de velar y orar para que cuando venga el Señor, cuando venga la prueba y cuando venga el ataque del enemigo, nos encuentre listos y preparados con el poder del Señor. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, hablamos de la oración y de velar, qué mejor que cerrar con una palabra de oración. Bueno, a la distancia y a la cercanía. Dios escucha la oración hablada, ¿verdad? Pero también Dios escucha la oración del corazón. Puede ser que haya alguien esta noche que tenga algo en su vida que ha sido imposible para ti dejar o vencer. Puede ser que alguien pues le dé alguna prueba y tentación que no puede vencer, que no puede dejar. Pues hay poder en la oración. Esta noche al orar, pónselo ahí en tu corazón y en tu mente, ahí donde estás, en Centroamérica, Sudamérica, donde quiera que lo vayas a ver. Esta noche, ponlo en el altar del Señor y en tu mente y en tu corazón, pídele a Dios que te fortalezca en tu debilidad. Y que ese hilo dorado de la fe que conecta el cielo con la tierra a través de la oración, esta noche te conecte con Dios y sientas que el que pide, pues Dios le da. Al que toca, Dios le abre. Y al que busca, halla. Porque esa es la promesa del Señor. Así es que oremos en esta noche poniendo todos en el altar del Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos y los milagros que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Vamos a ver. Buen Dios y amante Padre, gracias por el privilegio de tu palabra que nos sustenta, que nos anima, que nos inspira, que nos da esperanza, porque toda palabra que sale de tu boca es cierta y es verdadera. Padre, el hombre falla, pero tú no fallas. Y en esta noche recurrimos usando la llave de la oración para conectarnos contigo. Pedimos que nos escuches, aún en la oración del corazón. Puede ser que haya una madre que pues está orando por sus hijos, que no quieren saber de Dios, que hay rebelión, que hay dureza. O puede ser alguien que está enfermo físicamente. O puede ser alguien que necesita un milagro. Alguien que necesita el poder de Dios urgentemente. O alguien que está pensando en reconciliación, que está pensando en buscarte a ti, porque llegó la hora de buscarte. Y hace mucho le has llamado y hoy es la noche. Hoy es el día, tu Espíritu Santo los está tocando. Puede ser, Padre Eterno, que haya personas que necesitan saber cuál es tu propósito y providencia para sus vidas. Puede ser que haya personas que quieran reconciliación contigo. Puede ser personas que necesitan en sus hogares, en sus matrimonios, que haya milagros de tu parte. Y al final, Señor, yo no puedo cubrir todas las necesidades. Pero a cada persona que ora, escúchalo, Señor. Escucha nuestra oración. Y así como Cristo oraba y se comunicaba contigo y eso llenaba su vida y su corazón, llénanos tú también en esta noche y danos la dulce seguridad que a pesar que no lo merecemos y a pesar que somos débiles y a pesar que la carne es tan débil y siempre fracasamos y
y siempre hay tantas cosas en nosotros que deberían de cambiarse, pero Padre eterno, tú nos aceptas en Jesús, nos aceptas en su sangre, y eso nos da esperanza, que no todo está perdido, nos da esperanza que no nos dejarás ni nos abandonarás, sino al contrario, que usarás misericordia para los que te buscan de corazón. Bendice a cada persona en esta noche y que en este hermoso sábado pueda la paz de Jesús darnos la seguridad de tu presencia, de que tú estás al control de todas las cosas y que aquel que nos dio la vida, que nos hizo nacer y que ha estado con nosotros en toda la ruta de nuestro caminar, ciertamente no nos dejará ni nos abandonará, sino nos guiará hasta el mismo fin, y esperamos que ese fin pueda ser en la vida eterna. Danos de tu bendición en esta noche. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, la paz del Altísimo nos acompañe. En el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme,